Delante del espejo me sentía sola, me recordaba a mí misma, mírate, ahí estás tú, solo tú. Mira qué fea eres. Si es que eres horrible. Mira el cuerpo que tienes. Venga, vomita. A ver si arreglamos esto. Una niña que tendría 10 años me enseñó pornografía. Entonces yo empecé desde que tenía 4 años a ver pornografía en mi habitación. A mí no me gustaban las muñecas, me gustaba que hubieran Barbie y Ken para poder hacer lo mismo que yo veía en la pantalla. Mis padres, impensable que yo viera pornografía y que yo supiera qué canales son, cuáles no, cómo quitar el volumen. Y llamaba mucho la atención a los hombres, porque yo tenía aquí un cartel que decía, yo de sexo sé todo. Sí hubieron hombres que abusaron de mí, que me tocaron, tantos profesores, vecinos, amigos de mi hermano. Me sentía como, ¿para qué estoy aquí, sabes? Tan guapa, pero... Muchos, qué guapa eres. Pero yo no me veía así. Me veía una basura. Que no servía para nada. Cuando yo era chica, mi madre le entró el cáncer y yo asumí desde pequeña que mi madre iba a morir. Entonces me aferré mucho a mi padre. Aunque mi madre sobrevivió al cáncer, como que yo ya había aceptado que ella se había ido. En la adolescencia, cuando mi cuerpo estaba cambiando y había engordado, mi cara llena de granitos, empezaron en el instituto a hacerme mucho bullying. Entonces ya lo único que me quedaba, que era mi padre, en ese momento tan difícil de estar en el instituto y que me acribillaban a palabras horribles, me sentía sola. Recuerdo que odiaba mirarme en el espejo. Porque cada vez me veía más fea, más sola, más gorda. Me daba miedo mirarme. Yo pasaba mucho tiempo en el baño, porque en el baño era como que estaba más sola todavía. Sentada en la esquina al lado del váter. Y en uno de esos momentos en los que me sentía sola y gorda, obviamente, y que venía del instituto de haberme dicho que mira tu cara, que es un campo de mina, qué fea eres, mira que la venezolana esta. Ay, no te acerques mucho que le explota los granos. Para mí lo peor era las clases de educación física. Cuando te excluye toda la clase. Simplemente por ser diferente. Nadie me quería en su grupo. Nadie. Y eso pasaba un día tras otro día. Después de vomitar, sentí un alivio. Sentí como que, bueno, cada vez estoy más cerca de ser guapa, de ser aceptada.
si yo adelgazo, cambio mi cuerpo, a lo mejor me quieren. A lo mejor soy popular. Yo para los demás siempre era una chica alegre, que todo está bien, que todo está perfecto, la que hacía chistes de todo. Un día yo tendría, 13 años o 14, estaba con mi amiga y dije, bueno, voy al baño. ¿Qué pasa? Que no le puse el seguro a la puerta y ella entró y me pilló vomitando. Pero Susana, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás vomitando? Susana, eso no está bien, tú no estás bien. No sé, háblalo con alguien. Entonces me acuerdo de decirle a mi padre, papá, ¿puedo ver a ver qué es cómo estar con una psicóloga? Claro, no le quise decir nada, simplemente como, papá, quiero experimentar cómo es hablar con una psicóloga, haciéndolo como normal, que yo estoy bien, papá, no te voy a pensar que estoy mal. Y con ella sí decidí abrirme. Mi padre se enteró que yo fui bulímica durante muchos años, cuando yo tenía 18 años. Y mi madre se enteró hace poco. Y fue allí como a los 14 años que empecé a escribir, a hablar a ese Dios que mis padres decían que existía. Y cuando yo empecé a ver que había esa respuesta, que Dios estaba conmigo, que Dios lloraba conmigo, y ver cómo abría la Biblia y veía una respuesta de no estás sola, eres la niña de mis ojos. Aquí estoy. Y sentir su abrazo por las noches. Yo ahí dije, wow. Si está esto, sí vale la pena vivir. Y iba de la mano con Dios y con la psicóloga. Ahora puedo decir que no vomito, que estoy bien, que me amo. Me puedo mirar al espejo y decirme, ole tú, qué guapa eres, ole. ¿Dónde vas con esa cara tan guapa? Y que ahora esté deseando a ver qué me trae el futuro. Impensable.